tenemos de caries dental y los principios que se han ido fortaleciendo desde el 2019 hasta el presente año, ¿no? Con unos encuentros que se han dado entre expertos, ¿no? Los cambios comenzaron a originarse desde el 2012, pero luego han ido evolucionando. Eran los encuentros de los principales investigadores a nivel mundial que se realizaban en los encuentros que realizaba el IADR o la ORCA, ¿no? Que son encuentros a nivel global, y lo que tenía como problema nuestra sesión es que existían hasta antes del 2012 266 definiciones de caries dental. Entonces no había un diagnóstico y una definición que podríamos decir común, ¿no? Calibrada para todos. Determinadas institutos de investigación, universidades tenían diversos conceptos, hasta que se logró conciliar en el 2019 un encuentro con la IADR, ¿no? Y un encuentro con ORCA también, que son instituciones investigadoras en salud oral, que definieron, ¿no? Escogieron de esas más de 200 definiciones, se redujeron a 17, donde pudieron conciliar, y de ellas 6 tenían solo 80% de aceptación, ¿no? O sea que 11 tenían sí prácticamente todo el equipo los aceptaba, ¿no? No al 100%, pero era más, ¿no? Que se aproximaba entre un 90 a un 100%. Entonces ya imagínense, de más de 200 a 11 ya era definitivamente una cuestión consensual, ¿no? Entonces este fue el encuentro que se realizó en el IADR el año 2019, el encuentro que se realizó en Canadá. Entonces se logró obtener una definición que posiblemente ustedes ya la tienen, ¿no? En la cual mencionan que es una enfermedad dinámica, mediada por el biofilm, modulada por la dieta, de naturaleza multifactorial, no es transmisible, que resulta de la pérdida, ¿no? De minerales de la estructura dental. Y se llegó a un consenso que definitivamente tenía factores que pueden ser, si uno los controla, ¿no? Se pueden modular. Entonces, por ejemplo, tenían los factores biológicos, los conductuales, los psicosociales y los ambientales, ¿no? Si bien es cierto, es una cuestión amplia, pero hay la propuesta de que se puede controlar. Entonces, tengamos en cuenta que la caries dental no es una enfermedad infecciosa, ¿no? Las bacterias que la producen, antes nosotros mencionábamos que el mutans era el culpable, ¿no? Con mayor predisposición, pero ahora con la nueva definición, ese desequilibrio, la disbiosis que existe, ¿no? Altera definitivamente ese proceso, ¿no? De convivencia natural, ¿no? en la boca, ¿no? De todos estos agentes patógenos, ¿no? Y que son las que cuando hay ese desequilibrio definitivamente se producen las enfermedades infecciosas, ¿no? En este caso, la caries dental, o sea, definitivamente se define como una enfermedad crónica, no transmisible, no contagiosa, ¿no? Tan similar como las enfermedades cardiovasculares, las enfermedades respiratorias crónicas, la diabetes, el cáncer, ¿no?
Todo esto también se relaciona con la necesidad de ser una enfermedad crónica no transmisible, en ligarla y relacionarla de una manera integral para tratar de evitarlo. Porque una predisposición de tener una enfermedad infecciosa predispone a tener todas estas enfermedades crónicas no transmisibles, ¿no? Hay una predisposición. Entonces, las bacterias que producen la caries dental son endógenas, ¿no? Y esta microbiota es muy diversa, ¿no? No existe una especie única que podríamos responsabilizarla. Entonces, esta enfermedad es resultado de estos cambios ecológicos en el biofilm. Antes se pensaba que era la placa bacteriana, pero ahora ya está definitivamente comprobado que es el biofilm. Entonces, estos cambios ecológicos en el biofilm van a producir esa disbiosis, ¿no? Ese desequilibrio del microbioma oral, donde va a haber un cambio en la composición de una comunidad bacteriana que va a promover el desarrollo de un estado inflamatorio o un estado patológico. Entonces, nuevamente se reitera, la caries dental es una enfermedad no infecciosa, no transmisible, no erradicable. Este término da mucha pena, pero es no erradicable porque es multifactorial, ¿no? Es multifactorial, pero que sí se puede controlar. Es posible controlar. Pero ahora, decirlo cómo, ahí es nuestro dilema, ¿no? Decirlo cómo. Entonces, ese encuentro que hubo en Canadá permitió hacer unos análisis subsiguientes de no solamente del concepto, sino también de cómo se va a hacer el manejo de la intervención. Entonces, como aquí lo comentan, hay intervenciones individuales y también comunitarias, ¿no? Que exigen, ¿no? Un control del consumo de azúcares y carbohidratos, ¿no? En la dieta, y también el control del biofilm, ¿no? Y también un control permanente para evitar que en todas las etapas de vida, ¿no?, haya una predisposición para que esto se agudice, ¿no? Igual sucede en las intervenciones colectivas o comunitarias, ¿no? El abordaje se incluye en los programas que están conformando lo que significa la salud integral, ¿no? Entonces es este control del niño sano, por ejemplo, ¿no? Control de la anemia, control de la desnutrición, en el caso de los niños que están en nuestro entorno, ¿no? El control del crecimiento del niño sano es una exigencia, ¿no?, que se da en este grupo etario, ¿no? Que sea un niño que esté protegido, que tenga todas las vacunas, ¿no? Y si tiene algún problema sistémico, definitivamente tenerlo controlado, ¿no? Y evitar el exceso de consumo de azúcares extrínsecos. Pero lo que suma definitivamente son esos controles que tenemos que tenerlos claros, ¿no? Tratar de fortalecer las conductas, en nuestro caso, a los padres, ¿no? En la escuela, que son los escenarios donde el niño se desenvuelve, y a la comunidad, ¿no? En la comunidad o en su territorio, ¿no? Igual también ser un tipo de restauración que sea acorde a sus necesidades, tratando de mantener la pieza sana, ¿no? Sana o con la menos intervención posible, ¿no? Controlando todos aquellos factores que pueden hacer de que ese niño se enferme, ¿no? Igual también un sostenimiento en lo que es
todo lo que significa la orientación, ¿no? En salud, ¿no? Las intervenciones sobre todo desde que la madre está ya gestando, ¿no? Y los controles que hay que hacer de forma permanente, ¿no? Desde las escuelas, y luego todo ese proceso que significa en forma, podemos decir, de definiciones políticas, ¿no? Para el control del consumo del azúcar, ¿no? Y bueno, sabemos de que sabemos cómo controlarlo, ¿no? Ese biofilm controlando la placa bacteriana, sobre todo cómo podemos nosotros enfrentar esta dieta, ¿no? Que es pobre, ¿no? No es saludable, que tiene poca salivación el niño por X factores, no hay una inadecuada higiene oral, ¿no? Su anatomía lo hace más susceptible, ¿no? La exposición a fluoruros es inadecuado. Entonces, es necesario por eso reconocer, ¿no? Ciertos componentes para hacer una evaluación del riesgo en forma adecuada, ¿no? Igual también tenemos que conocer cómo usar todos aquellos métodos preventivos para usarlo de acuerdo a las necesidades individuales del niño. Y también, por supuesto, intervenir en forma oportuna, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que busca la odontología de mínima intervención? Es intervenir sin invadir. Tiene como propósito habilitar a los pacientes para que a través de la información, las destrezas y motivación tomen el autocontrol de su propia salud y necesiten solo intervenciones mínimas por parte del especialista en el área, ¿no? Pero esto significa también que esta persona esté desde sus primeras etapas de vida recibiendo una intervención oportuna, ¿no? Y si es que hay factores que hacen muy susceptible, entonces, adecuándolo a sus necesidades, van a haber mayores intervenciones en unos que en otros, ¿no? Por supuesto. Entonces, se llega a dar prioridad, ¿no? Intervenir la enfermedad desde todos los microniveles, iniciando desde los moleculares, ¿no? Cuando vemos que ya hay esos cambios, ¿no? Con los primeros signos de la caries dental, ¿no? Las manchas blancas, ¿no? Actuar en forma oportuna, ¿no? Según su actividad, y seguida del tratamiento mínimamente invasivo y fácil, que sea fácil y adecuado para el paciente. Sobre todo reparándolo, ¿no? Solo ese daño, ¿no? Para evitar causar mayor destrucción dental. Igual también estos beneficios que nos trae la odontología de mínima intervención nos permite tratar y controlar las causas de la enfermedad en lugar de tratar simplemente los síntomas, ¿no? Y disminuir, por supuesto, la molestia del paciente, ¿no? Intervenir con una odontología sin dolor, prácticamente ya es sin usar el menor uso de la fresa y ya es lo más indicado, salvo excepciones. Inclusive también cuando tratamos al niño, ¿no? En esta etapa, la disminución del estrés del operador es menor. Y sobre todo, creo que lo que más nos unifica es de que el niño va a tener una mejor calidad de vida y su familia igualmente. No va a verse afectada económicamente. Entonces vamos a tener en cuenta que hay una diferencia
entre los términos odontología de mínima intervención y odontología mínimamente invasiva. Entonces vemos que la odontología de mínima intervención es una filosofía ya de formación, de dar énfasis a sus intervenciones, sean individuales o colectivas, de la promoción y la prevención en salud, que busca mantener a los niños saludables o también hacer diagnósticos tempranos para promover, ¿no?, la remineralización, ¿no?, también hacer tratamientos interceptivos y mínimamente invasivos para el manejo de la enfermedad de caries dental, ¿no? Es diferente a la concepción que es de propiamente la odontología mínimamente invasiva, ¿no?, que busca preservar las estructuras dentales sanas mediante el abordaje de las lesiones de la caries con métodos mínimamente invasivos. Ahí es donde está la diferencia y ha ido evolucionando a través de esta década, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los principios básicos de la odontología de mínima intervención? Primero, tenemos que hacer diagnósticos tempranos, oportunos, ¿no?, promover la remineralización. Entonces, aquí significa una mayor preparación de nosotros, cómo usamos todos esos medios que van a permitir la remineralización, ¿no? Luego, cómo vamos a prevenir, ¿no?, las primeras etapas de las lesiones cariosas. Luego, definitivamente este enfoque previo nos va a permitir retrasar las intervenciones invasivas, ¿no? Tenemos que de alguna manera tratar de mantener a ese niño más tiempo con su dentición, ¿no?, temporal, para que lo haga fisiológicamente y pueda tener un desarrollo y un crecimiento saludable, ¿no? Además, también aquí hay que tener ese otro concepto, ¿no?, de mantenimiento, ¿no? Antes, por ejemplo, se daba prioridad cuando veíamos una curación, ¿no?, que estaba ligeramente pigmentada, ¿no?, había habido un cambio de color, pero estaba íntegra, ¿no?, estaba sellada, pero había la idea de que había que cambiar, prevención, entre comillas, ¿no? Pero somos definitivamente ahora conocedores a través de la evidencia que mientras se retire la curación, definitivamente estamos produciendo microfisuras que luego van a producir pérdida de tejido dentario y esa cavidad va a ir creciendo con el tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué se nos sugiere la odontología de mínima intervención? Reparar las restauraciones defectuosas. Si está bien, si la vemos que no hay filtración, reparar la zona que se ha fracturado, que está, podríamos decir, en peligro, ¿no?, de fractura, pero hay que reparar. Miren todo el cambio que ha habido en este tiempo. Entonces, todos estos requisitos iniciales, ¿no?, se basan en ese cómo, ¿no? Fortalecer la educación para la salud oral, pero también la salud integral, ¿no?, para que las personas conciban de que como una enfermedad no transmisible, también puede afectar a su sistema cardiovascular de su niño, ¿no?, y producirle todo lo que nosotros ya conseguimos, ¿no? Control del biofilm, el uso de fluoruros, el uso de agentes remineralizantes, ¿no?, aplicar el TRA, hacer el uso de materiales, ¿no?, los biocompatibles, tratar de hacer nuestras intervenciones con una mínima invasión, ¿no?,
y una remoción, sobre todo del tejido cariado, centralizado, y una máxima protección de la dentina y de la pulpa. Un control de la dieta, el empleo de sellantes, ¿no? Y el control del riesgo, ¿no? Como decíamos hace un momento, cada individuo tiene una diferenciación para sus intervenciones, ¿no? Aquel niño que está sano, aquel niño que tiene enfermedades sistémicas, aquel niño que tiene problemas que requiere definitivamente por tener problemas biológicos, ¿no? Las estructuras dentarias requiere hacerle las intervenciones preventivas, ¿no? Entonces tenemos todos esas premisas que nos exigen una preparación adecuada, ¿no? Entonces este manejo clínico individual y colectivo nos exige, o sea, identificar al niño sano. Entonces, ¿cómo lo vamos a controlar? ¿Cómo lo vamos a educar a su entorno? ¿Cómo vamos a adecuar la promoción y la prevención? Aquellos que tienen caries incipientes, ¿no? Vamos a aplicar el manejo no invasivo, ¿no? Basado en la remineralización. Y los que ya tienen las cavidades, por supuesto, vamos a hacer el manejo operatorio, tratando de conservar las estructuras, ¿no? De tal manera que estamos aplicando la preservación del tejido dentario. Y nuevamente estamos yendo a este manejo, ¿no? Que llegaron a consenso el 2019, entonces ahí nos comentaron que hay tres formas de niveles de estrategias de intervención, ¿no? Uno, las no invasivas, ¿no? Es el control de dieta, control de biofilm, ¿no? El control del proceso de mineralización. Las microinvasivas ya es los sellantes, la infiltración de resinas, ¿no? El uso de cariostáticos, y las invasivas y ya propiamente las restaurativas. Entonces vamos a tener en cuenta que requerimos retrasar a lo máximo posible las primeras restauraciones, ¿no? Tenemos que utilizar cada vez menos productos agresivos y siempre hacer el sellado de las restauraciones de una forma adecuada para que podamos garantizar una calidad de los tratamientos, reducir la pérdida de estructura dentaria y utilizar un abordaje más conservador, ¿no? Este es un aporte de Optan con el doctor Frandenberg, ¿no? Y por supuesto es darle una mejor calidad de vida a los niños, ¿no? Para que no lleguen a estos extremos. Entonces vemos que el problema es que hemos vivido, ¿no? Formándonos durante décadas de que la caries era una enfermedad infecciosa y que requería la erradicación de todas las bacterias causales para tratarla. Eso fue todo un paradigma que ha estado hasta hace poquito, ¿no? Imagínense, poquito a poquito, en la época de la pandemia, ¿no? Que ya ha ido poco a poco fortaleciéndose y exigir los cambios, ¿no? Entonces, también es necesario identificar los términos. La caries dental es una enfermedad y afecta al individuo, ¿no? En este caso aquí vemos la boquita del niño, le afecta al niño. Esta enfermedad produce un desequilibrio, produce esa disbiosis del microbioma y le afecta al niño, ¿no? Ese niño no tiene 3 caries, 4 caries, no tiene, sino tiene la enfermedad caries dental.
lo que ya cuando nosotros evaluamos la pieza dentaria, ¿no? Ya decimos que son lesiones. Ya no estamos diciendo de que tiene una caries dental, dos caries dentales, sino tiene dos lesiones de caries dental, ¿no? Tenemos que también fortalecer ese término, porque hay veces cuando nosotros decimos el paciente tiene tuberculosis, ¿no? Nosotros no vamos a decir tiene una tuberculosis, dos tuberculosis, tres tuberculosis, sino decimos está enfermo de tuberculosis y esa lesión le afecta el pulmón, esa lesión le afecta el hígado, ¿no? Esa lesión le afecta el cerebro. Es algo similar que sucede con nosotros, ¿no? Entonces, tenemos que tomar en cuenta la curva de Stefan. Creo que todos ustedes se acuerdan, ¿no? Del pH crítico, ¿no? Y mientras la persona tenga mejor conducta en cuanto alimentaria, va a ser menor el contacto con el cambio del pH salival, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, es una tremenda forma de cómo motivar a los docentes y a los padres de familia para que reconozcan, ¿no? Cómo afecta estas intervenciones, ¿no? Por ejemplo, aquí estamos viendo dos momentos, uno con mayor amplitud que el otro, ¿no? Porque hay un mayor contacto de consumo de determinado producto con azúcares o carbohidratos, ¿no? Entonces, esto es lo que quizás hace un momento me refería con respecto a que nosotros tenemos que ser profesionales que mantengamos, ¿no? a las personas desde su nacimiento hasta que sean mayores de edad, definitivamente que tengan una salud bucal óptima, ¿no? Y no exponerlos a unas lesiones desde sus denticiones primarias, ¿no? Que luego van evolucionando y terminan ellos perdiendo las piezas a pesar de que se hacen una endodoncia, en fin, pero a futuro definitivamente uno va a tener todas esas infecciones y sobre todo afecta su economía. Y necesitamos las piezas, sobre todo produciendo microfracturas, un exceso de calor, que no cambiamos las resitas, ¿no? La producción de aerosoles, que la pandemia nos ratificó la magnitud de la contaminación, ¿no? Y todo lo que nosotros estamos expuestos a enfermarnos. Entonces, bueno, ahí va la teoría de la placa ecológica, ¿no? Donde ya no es simplemente el azúcar, sino son varios factores que se unen, ¿no? Para que se produzca la enfermedad caridental. Entonces, es el consumo de azúcar y los carbohidratos que va a producir, por supuesto, esa alteración del pH, y luego, cuando de alguna manera quiera controlarse, ¿no? Cómo se tiene que actuar, de qué manera vamos a educar, ¿no? Ese cambio ecológico también. Antes habíamos la predisposición de mencionar que el causante eran de los, ¿cuántos son que hay en la boca? Me olvidé el número de bacterias. ¿Se acuerdan ustedes cuántas hay en la boca? ¿Se acuerdan, chicos? ¿700? ¿500? Creo que son 700. Pero esa afectación definitivamente
se produce ya por una alteración del microbioma, ¿no? Como decíamos hace un momento, y con todos los otros factores que se suman, definitivamente van a producir esta enfermedad. Entonces vamos a ver de que la caries dental es una enfermedad dinámica, porque va a tener momentos donde el paciente va a estar expuesto a unas lesiones que sean reversibles y otras que van a ser irreversibles, ¿no? Entonces, hay maneras también como los podemos identificar, ¿no? Por ejemplo, una de ellas es el ICDAS, que ustedes van a capacitarse dentro de... Nos van a reforzar, ¿no? De todos, creo que ustedes ya también han recibido la capacitación, pero ahora vamos a poder asumir y usar el que es el ICDAS modificado o simplificado, ¿no? Pero definitivamente tiene una mirada más amplia que la del COD, que ya es propiamente la cavidad, ¿no? Entonces, como vemos, esas medidas de intervención reversible pueden hacerse con intervenciones no restaurantes, mientras que la irreversible sí necesita ese tratamiento restaurante. Entonces, es lo que hace un momento comentábamos, ¿no? Restringir el azúcar, buscar el reemplazo del azúcar, el control dietético, el control del biofilm, ¿no? Que fortalezcamos la higiene, en nuestro caso, fortalecer que los padres hagan la higiene de sus hijos, el consumo de probióticos, ¿no? Y antimicrobianos, el control mineral a través del consumo de la ingesta sistémica o tópica de los fluoruros y de los cariostáticos también, ¿no? Y por supuesto ya tenemos que ir abordando, ¿no? De qué manera vamos a hacer las otras intervenciones, ¿no? Usando infiltración de resinas, selladores, ¿no? O las restauraciones clásicas. Tomando en cuenta de que todo esto se aborda según el ciclo de vida, ¿no? De las personas, ¿no? Entonces, nuevamente se reitera el componente invasivo y el no invasivo. Entonces, aquí también hay un cambio de miradas con respecto al consumo de los azúcares, ¿no? Antes le dábamos énfasis a que solamente identifiquen los alimentos potencialmente caliogénicos, ¿no? Los almidones, los alimentos azucarados y las bebidas azucaradas, ¿no? Por supuesto. Pero dejábamos de lado reconocer cuáles eran los alimentos que podíamos nosotros sugerir a las personas para que consuman, porque son protectores, ¿no? Y de qué manera actúa la saliva en este control, ¿no? Eso es lo que ahora la evidencia nos está induciendo. Debemos de fortalecer el consumo de las frutas, los vegetales, los hongos, ¿no? El manitol, el sorbitol, el xilitol, ¿no? Porque tienen polioles y van a permitir proteger, ¿no? El tejido, tanto el esmalte como la dentina, ¿no? Igual los compuestos fenólicos, ¿no? Como los flavonoides, los carotenoides, ¿no? Y los ácidos fenólicos también, ¿no? Inclusive también el consumo de proteínas y ácidos grasos retrasa el proceso de desmineralización. Entonces eso es importante también aplicarlo en nuestra actividad diaria. Y bueno, esto es lo que ustedes ya conocen, ¿no? Con respecto a cómo actúa el azúcar intrínseco, el azúcar extrínseco, ¿no? El tiempo mayor de desmineralización que se produce con los azúcares extrínsecos, ¿no? Ese proceso de glicólisis que se produce al consumo del azúcar, ¿no? Y la conclusión que se ha llegado que el azúcar definitivamente potencia esa matriz extracelular, ¿no?
que es difícil de retirar. Entonces tenemos que hacer uso de esos controles de placas bacterianas, saber diferenciar la placa bacteriana nueva de la antigua y sobre todo la placa ya que está consolidada, ¿no? Y de tal manera de alto riesgo, que se puede definitivamente reconocer, ¿no? A través de todos estos medios que se han creado y se puede identificar, ¿no? Y bueno, igualmente las formas de cómo también tenemos que manejarla, es lo que ya hemos mencionado, no cansarnos en la frecuencia de capacitar a las personas, ¿no? Tienen que ser permanentes. Bueno, eso es lo que teníamos que referir el día de hoy, jóvenes.